Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos al programa Unidiverso, Aprendiendo de todas las voces. El día de hoy tenemos como invitada a Evelyn Vázquez Melo. Ella es especialista en educación inclusiva con formación doctoral en educación especial y experiencia en atención a la diversidad, especialmente en el autismo, desde un enfoque cercano, práctico y humano. Como conferencista internacional, promueve la inclusión con acciones concretas en el aula, priorizando las capacidades de cada estudiante y fortaleciendo el papel del docente en entornos educativos más accesibles y respetuosos. Démosle un saludo a Evelyn. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí, Miguel, contigo en el programa, acompañándoles. Un saludo a toda la audiencia que nos acompaña hoy en abril, que estamos en el mes de la concienciación del autismo. Qué bonito que tengas este espacio, que podamos hablar de este tema que siempre me ha parecido urgente, además de importante. Muchas gracias, Evelyn. Estamos todos muy agradecidos de que estés aquí y agradecidos de que estés haciendo esta labor que está llegando a muchas personas. Nuestra primera pregunta es, ¿qué te inspiró a convertirte en conferencista sobre temas de neurodivergencia y discapacidad? Mira, mi historia de vida, porque un poquito te tengo que dar como todo el contexto a todos y a todas quienes nos escuchan, porque yo empecé a meterme en estos temas a raíz de que fui mamá de gemelas maravillosas y me di cuenta que una de ellas pues se comportaba de una manera atípica. Lo clásico que vemos en los estereotipos en niños, niñas, que es el caminado de puntitas, aleteo de las manos, de pronto mecerse, varios estereotipos que empecé yo a ver, pero yo estaba en desconocimiento absoluto del tema. Entonces, conforme fui primero viendo en redes sociales y pues informándome de manera un poquito más profunda, me empecé a dar cuenta que quizá iba por esta línea de la neurodivergencia. Entonces, terminé confirmándolo con un diagnóstico bastante completo con psiquiatra, porque han de saber que el proceso de diagnóstico del autismo y de cualquier neurodivergencia es largo y tiene que ser a través de un equipo multidisciplinario. Entonces, mientras todo esto sucedía, yo me seguí preparando, pero también empecé a darme cuenta que compartía muchas situaciones con mi hija, que yo las había vivido. Entonces empezó como este gusanito de, caray, ¿no será que yo también iré por ese camino? Porque normalmente en las mujeres pasa más esta situación de enmascaramiento. Entonces, quizá yo por dentro traigo un cuadro de ansiedad muy grande porque estoy escuchando el ventilador de la computadora, algo que no es muy común en personas neurotípicas, pero lo enmascaro y por fuera tú vas a pensar que no pasa nada, pero yo por dentro estoy realmente desregulada porque no puedo dejar de escuchar esta situación. Entonces, con este tipo de situaciones me empecé a informar un poco más hasta que caí también en mi diagnóstico. Entonces fue como caminar juntas muy bonito por este proceso y darle respuesta a muchas preguntas que tuve toda mi vida. Y yo siempre comento, fue como verme por primera vez en el espejo, tener un diagnóstico. Fue entender, no estaba loca, no era la rara, solo soy autista y ya. Algo así, Miguel. Entonces, lo que te inspiró fue más que nada tu amor de madre. Me encanta cómo lo dices. Sí, y la experiencia también que pues no fue bonita. Siempre estar en un mundo donde no perteneces, donde quieres encajar y es muy difícil porque eres diferente, pero tú no sabes que eres diferente, solo sabes que eres rechazado, rechazada. Entonces lo viví como experiencia personal creciendo y lo vi a través de mi hija también. Ese batallar, esa lucha constante de bullying, de señalización, de no encajar simplemente. Entonces, ¿cómo yo podía apoyar a esta situación? Pues concientizando, compartiendo información, sensibilizando, y me enfoqué a ello y vi que era un área de oportunidad realmente muy grande en educación
porque yo llevaba ya muchos años dedicándome a la educación, primero como maestra y después acompañando en sus procesos académicos a diferentes escuelas a nivel internacional. Entonces fue como, en todos lados estamos igual, en todos lados lo necesitamos y creo que fue como mi granito de arena para proteger a nuestras infancias primero sobre todo este camino tan oscuro que es caminar con autismo, Miguel. Sí, tiene tanto cosas buenas como cosas no tan buenas. Sí. Pero lo bueno es que hoy en día yo creo que pues gracias a la tecnología y a los avances médicos de los científicos que siempre han estado ahí. Sí, claro. Pero antes no se les daba tanta difusión, se está aprendiendo mucho más y se está llegando al nivel de conciencia que queremos llegar para ayudar hablamos de seres humanos y todos tenemos que respetarnos. Exactamente. Nuestra segunda pregunta es, ¿qué significa para ti la inclusión de personas neurodivergentes en el ámbito universitario? Fíjate, es una gran pregunta porque, como lo decía hace un momentito, siempre que pensamos en inclusión nos vamos con los niños, con las niñas más pequeñitas y lo promovemos mucho en el preescolar, en la primaria, sobre todo en la primaria inferior, en primero, segundo, tercero de primaria, pero conforme empiezan a crecer, ya dejamos de pensar tanto en inclusión y empezamos a aventar culpas, ¿no? Y bueno, pues es tu responsabilidad, tú regúlate, tú cálmate, tú hazte cargo y dejamos de ver la inclusión como algo que también se tiene que ofrecer. Hablamos mucho también de que la inclusión va a suceder cuando ya no hablemos de que hay personas neurodivergentes y personas neurotípicas, sino que veamos personas nada más y pensar a partir del respeto en esta inclusión. A lo que yo recuerdo es de que un diagnóstico sí puede verse como una etiqueta, pero es más que nada un mapa que te dice que te ayuda a conocerte, que te ayuda a saber qué estrategias te pueden ayudar. No es como las enfermedades físicas, es diferente. Claro. Porque el autismo no es una enfermedad. Y es muy importante que lo digas, y no es contagiosa tampoco. Es una condición de vida, nada más. Yo me gusta decir, es un sistema operativo diferente, ¿no? Tú eres Apple, yo soy Android, nada más, pero servimos para lo mismo. Así es, la necesidad de querer conectar con los demás está ahí. Solo que, como dice Evelyn, es como si nuestro cerebro estuviera conectado de manera diferente, como procesa la información de otra manera. Pero el deseo de querer conectar con los demás y de socializar está ahí. La necesidad de amor, de socializar, de pertenecer, eso no cambia. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo preparas tus conferencias para asegurarte de que sean accesibles y efectivas para audiencias diversas? Pues primero yo creo que desde la experiencia, como yo soy autista, pues ya pienso como autista. Entonces, más bien es como que lo estoy interpretando para que un cerebro neurotípico lo comprenda desde su estilo de conocimiento y no desde el mío. Entonces, un poquito esta dinámica como de traducción y también pienso mucho en qué persona es la que está sentada en la conferencia. Si vamos a hablar con docentes, pues aterrizar los ejemplos a la cotidianeidad de su vida, a cómo lo vives en el aula. Si yo te empleo esos ejemplos con una madre de familia, por ejemplo, que no ha tenido experiencia en el aula, pues no vamos a hacer esa conexión. Entonces siempre busco saber de dónde viene la persona, cuál es su objetivo de estar en la conferencia y aterrizarlo a la necesidad propia de cada persona. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué mensaje clave quieres que la gente se lleve de tus conferencias sobre la inclusión de personas neurodivergentes? Esto hablando en general. Sí. Sí, en general. Pues yo creo que la inclusión no es un favor, es un derecho.
Eso sería lo más fundamental. Es una obligación ser inclusivo porque al no serlo estamos discriminando y estamos dejando fuera a personas que no tenemos por qué dejar fuera como a cualquier otra. Entonces creo que ese es el mensaje central, que la inclusión no es un favor, es un derecho. ¿A qué te refieres con que no es un favor? Como... Tu persona neurotípica no me haces el favor a mí de integrarme y de incluirme a tu práctica como tú acostumbras que sea. Yo tengo el derecho de pertenecer a ese círculo. No me estás haciendo el favor de meterme ahí. Yo ya tengo el derecho de estar ahí. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de ajustes razonables, de buscar eliminar las barreras. Ahorita que hablamos de educación, en el aprendizaje y la participación, para que yo pueda tener un espacio en donde emocionalmente pueda pertenecer, porque si nada más me integras de, ay, bueno, ok, si hazte para acá, pues sí, pero es tu problema y estás viendo como que me estás haciendo un favor, eso no es inclusión. Sí, es verdad. Nunca lo había visto de esa manera y sí es cierto. No es como que, ay, te dejamos que dibujes mientras estudias, te estamos ayudando, ¿no? Es de que la persona tiene derecho, es lo que yo hago, pues. Yo tengo mi cuaderno en clases y yo a veces ocupo estar dibujando. Sí. Entonces, es mi derecho, de que yo tengo derecho a poder expresarme sin dañar a nadie, Claro. para poner atención, porque a mí me sirve eso para poner más atención en el salón, o no sé Y cómo es una enfocarme. línea bien fina lo que platicas, porque también se da el caso que hay algunos docentes que deciden, ay, bueno, al alumno con autismo, tú ten plastilina, todos los demás vamos a hacer sumas y restas, pero tú como te cuesta más trabajo para yo no batallar, te voy a dar la plastilina y ahí tú te entretienes mientras nosotros aprendemos matemáticas. Eso tampoco es inclusión, No. porque me estás dejando fuera del proceso de aprendizaje. Entonces... es una línea bien delgada, por supuesto. Si necesitas regularte y a ti te sirve dibujar mandalas y colorearlo, súper bien. Y habrá momentos en los que lo puedas utilizar como forma de autorregulación, pero también si lo usamos como estrategia puede ser algo que segregue lejos de incluir. Ok. Uh-huh. La siguiente pregunta es, ¿cómo manejas las preguntas y comentarios del público, especialmente si surgen temas controvertidos o malentendidos? Primero con calma, porque si nos enfrascamos y nos enganchamos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Con calma y desde la verdad. También una persona que da una conferencia no tiene que saberlo todo en la vida. Se vale decir no lo sé. Y me puedes dar la fuente y yo no conozco la fuente, discúlpame, no lo sé, pero vamos a investigarlo. Digo, ya todos tenemos un dispositivo al alcance de la mano donde lo podemos ver y aprendemos juntos y juntas y no pasa nada. Desde la verdad, desde la honestidad, y si son temas muy controversiales, pues tratar, por supuesto, de no herir a nadie, de no herir susceptibilidades, de recordar que no estamos en este escenario para atacar a nadie, para visibilizar alguna carencia, todo lo contrario, para unirnos, para conocer más, para estar en armonía. ¿Qué consejos darías a otras personas que están en el trastorno del espectro autista, que están considerando compartir sus experiencias y perspectivas en un entorno público? Que sean ellos mismos, que sean ellas mismas, que no intentes pertenecer a este molde de el conferencista ideal y tratar de modular la misma voz que usa este conferencista exitoso. Si esa no es tu voz, usa tu voz. Sé la persona que eres tú, porque ahí es en donde viene la verdadera riqueza. Pondría el ejemplo de cuando estamos creciendo y tenemos diferentes maestros, diferentes maestras. Es muy enriquecedor que a lo mejor tienes a un docente que le encanta jugar y su clase es muy lúdica y muy divertida, pero tienes otro que es mucha estructura y mucha teoría y a lo mejor te va a platicar de historia muy estructurada en bloques y todo ese escenario lo hace muy enriquecedor el proceso de aprendizaje. Pasa lo mismo con los conferencistas. Si todos fuéramos exactamente iguales, seríamos aburridísimos todos. Entonces, yo les diría a todas las personas autistas y neurodivergentes que están iniciando por ese camino que se atrevan a ser ellos mismos, a ser ellas mismas y a no tener que copiarle a nadie porque por creer que
todas las demás personas van a aceptar mejor que me comporte de una manera en la que realmente no me siento cómodo o cómoda o no soy. Ok. ¿Qué papel crees que juega la educación en la promoción de la aceptación y la inclusión de las personas neurodivergentes? Es central, es fundamental el papel de la educación. Primero para abonar a la sensibilización, platicábamos hace un momentito de eso. A mí me gusta mucho poner el ejemplo, Miguel, ¿te acuerdas cuando iban a quitar los popotes de plástico? Y todo el mundo hablábamos de que el plástico era muy malo y no sé qué, pero los popotes seguían estando en todos lados. Hasta que se comparte el video de la tortuguita, que estoy segura que muchos de quienes nos están escuchando vieron o escucharon, de una tortuga con el popote metido en la nariz y causó realmente furor y se hizo súper viral. Y eso hizo que dejáramos de usar casi de manera inmediata los popotes porque conectamos con el dolor, en este caso, de un animal y dijimos, oye, por un momentito de beneficio que me puede dar un popote, que es acercarme el vaso 3 centímetros más de lo que puedo hacerlo yo con mi mano, estoy dañando mi ecosistema y eso causó conciencia. Entonces creo que va un poquito por ahí el tema de la educación, de la sensibilización, es eso, poder acercar diferentes escenarios, diferentes perspectivas para sensibilizar y para conocer, en este caso, temas de neurodivergencia, porque mientras no hagamos esa conexión emocional, no existe el aprendizaje. ¿Es correcto? Si realmente no estamos viendo las consecuencias de la situación actual, realmente no sabemos si lo que se nos está diciendo es verdad o no. Uh-huh. Ya hoy en día, pues, están saliendo más personas que están siendo ayudadas por especialistas y ya es más común que hoy en día los compañeros neurotípicos sepan más sobre neurodivergencias. Afortunadamente, ya cada vez se conoce más del tema. Y fíjate que a veces pasa que decimos, me has tocado escucharlo mucho, seguramente a ti también, ay, es que cada vez hay más personas con autismo, ay, es que cómo ha crecido la tasa del autismo y a lo mejor no tanto es por ese camino, sino que ya existe la visibilización de las características que puede tener una persona con autismo o no, porque recordemos que dentro del espectro pues es infinita la combinación que se puede hacer entre los estereotipos, comorbilidades, estereotipias, comorbilidades, que me refiero a diferentes diagnósticos que se asocian, ¿no? Que dicen los psicólogos, un trastorno nunca viene solo. Si está el trastorno del espectro autista, es muy probable que lo acompañe otro trastorno, como puede ser el déficit de atención, que es de los más comunes, con o sin hiperactividad, pero se puede ir hasta esquizofrenia, muchos diferentes trastornos de la personalidad, de ansiedad generalizada, etcétera, que van a ser una combinación que, como mencionábamos hace un ratito, va a ser compleja a la hora de diagnosticar. Sí, se requiere, lo ideal es un equipo interdisciplinario, como nos comentaba Evelyn al principio, para poder diagnosticar, tener un diagnóstico sólido para poder ayudar a la persona de la mejor manera. Ahora, ¿cómo puede la universidad promover un entorno más inclusivo y acogedor para estudiantes neurodivergentes? Yo creo que escuchando a las estudiantes y a los estudiantes es la mejor manera. Pongo el ejemplo de el diseño universal del aprendizaje, que muchos docentes utilizarán y conocerán este instrumento inclusivo que utilizamos desde la hora de la planeación de las clases. El diseño universal del aprendizaje nace de la arquitectura. Entonces es muy, muy curioso porque el diseño universal habla de que ya no haya necesidad de hay que tirar esta pared para poner una rampa porque no lo pensamos antes, sino que habla justamente de esto, de que sea un diseño que ya contemple que vengan las rampas. Entonces, en un mundo ideal, pues eso sería, ¿no? Empezar con el diseño desde el principio. Y ahora
tú y yo que no somos usuarios de sillas de ruedas, Miguel, pues a lo mejor diríamos, pues ponla ahí, yo creo que allí se vería muy bien la rampa, quedaría muy bien, pero hablamos desde el desconocimiento porque no usamos la silla de ruedas. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es irnos con una persona usuaria de silla de ruedas y preguntarle, oye, ¿dónde quedaría mejor la rampa? ¿Qué te serviría más a ti? Y a lo mejor simplemente por experiencia, estas personas nos podrían decir, ¿sabes qué? ¿Cómo la vas a poner allá? Si está inclinado, me voy a ir de lado, ponla mejor de este lado, y nos hablarían desde la experiencia. Lo mismo pasa con las personas neurodivergentes. Entonces, si escuchamos, vamos a poder aprender y vamos a poder incluir de una manera mucho más sencilla que si no lo hacemos y tratamos de emplear una inclusión desde lo que yo entiendo que es inclusión y no desde lo que tú necesitas verdaderamente. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de apoyo o recursos crees que son más necesarios para los estudiantes neurodivergentes en la universidad? Yo creo que la flexibilidad, por ejemplo, al momento de hacer evaluaciones. Muchas veces pasa que tú nada más me dices la palabra examen y yo me voy a bloquear en automático porque es algo que me va a producir ansiedad, porque ya sé que voy a estar en un entorno que no me gusta, y estas pruebas estandarizadas pues, son muy dañinas para la neurodiversidad, porque si estamos hablando de neurodiversidad, no podemos hablar de algo estandarizado, sino de flexibilizar, de acompañar a cada persona, y no nada más de personas neurodivergentes y por ejemplo, TDA, hiperactividad, sino también personas neurotípicas les pueden generar mucha ansiedad escuchar esa palabra. Entonces, pensar primero en esa flexibilidad. Pongo el ejemplo de las pruebas, pero esto ocurre en cualquier otro proceso de aprendizaje. En la educación, tener flexibilidades nuevamente, y vamos a regresar a eso muchas veces, escuchar y ver qué es lo que tú necesitas para que no seas uno más, sino que yo te pueda acercar a donde vamos a estar todos los demás, todas las demás. Me parece excelente. Y a veces cuando nos explican algo una vez, no lo recordamos, pero repetirlo ya varias veces, ya como que se te va quedando grabado. Entonces, claro, está excelente que volvamos, que todo vuelva a esta base, que es escuchar. Escuchar a la persona, darle su espacio para que se pueda expresar. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede la comunidad universitaria trabajar para reducir el estigma y la discriminación hacia las personas neurodivergentes? Pues lo mismo con información, pero no nada más con información fría desde la teoría, sino desde el contacto humano. Cuando dejas de hablar del autismo y empiezas a hablar de personas, cambia la perspectiva. Entonces, sacarlo un poquito de la teoría y del libro y del manual de SM y empezar a pensar en la persona, en lo que necesita la persona. La siguiente pregunta es, ¿qué cambios en la política universitaria crees que serían necesarios para mejorar la inclusión de personas neurodivergentes? Yo primero decirles que yo me siento muy orgullosa del trabajo que ya se realiza de inclusión. He tenido oportunidad de trabajar con Amanda Urban. Sé el trabajo extraordinario que están haciendo. Ella ahora que es Premio Estatal de Derechos Humanos, pues todo el trabajo maravilloso que han hecho en inclusión. Yo creo que hay que volver a ver los protocolos, que los protocolos sean bien claros. Nuevamente platicar de esta flexibilidad de la que hablábamos hace un momentito y que los ajustes razonables estén formalizados, porque si no muchas veces lo que pasa, Miguel, es que va a quedar en manos del docente y de la voluntad del docente. Entonces van a haber docentes que tengan toda la voluntad, que tengan a lo mejor un poquito más de conocimiento, más de experiencia y manejen mucho mejor el tema de la inclusión, y va a haber docentes que no tengan esta competencia tan desarrollada. Y si no tenemos este protocolo bien estructurado, bien formalizado, que por cierto a las personas autistas, a la mayoría nos encanta esta estructura y los pasos 1, 2, 3, pues va
va a ser complicado porque lo estamos dejando en la voluntad humana y no en un protocolo establecido con objetivos que va a beneficiar por igual a todas las personas. Muchas gracias. ¿Cómo puede la universidad fomentar la participación y el liderazgo de estudiantes neurodivergentes en la vida universitaria? Pues proveyéndoles el espacio, pero no nada más un espacio simbólico, porque muchas veces regresamos al ejemplo de ten la plastilina, ¿no? Que no sea un espacio simbólico en el que me dejes participar porque aquí no te estorbo o porque aquí no me voy a ver mal si tengo una crisis de ansiedad, si necesito hacer algún movimiento estereotípico, sino dame un espacio real en donde pueda expresarme, en donde pueda desarrollar mis habilidades de liderazgo, y también lo entiendo porque también lo viví dentro del aula. Si tienes un grupo, vamos a poner el ejemplo, de 5 estudiantes y sabes muy bien que uno de ellos es líder nato, que te va a llevar muy bien el equipo, que está controlando el tiempo, que sabe cuál es el objetivo, que maneja muy bien a los demás compañeros y compañeras, pues es un líder. Para mí, docente, es más fácil siempre ponerlo a él, a ella de jefa de grupo, ¿no? De jefa de su equipo. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Estoy ayudándole a seguir desarrollando sus habilidades de líder, sí, pero ¿qué está pasando con los demás? Entonces yo invitaría a los docentes y a las maestras que nos están escuchando que volteen a ver al que menos habilidades de liderazgo tenga, porque él es quien las necesita, ella es quien las necesita. Entonces, dejar de pensar en lo que es más fácil para mí y lo que va a ayudarle verdaderamente a la otra persona. Entonces, si estás viendo que yo no tengo muy buenas habilidades de liderazgo dentro de mi neurodivergencia, ayúdame a tenerlas con un espacio real y no simbólico. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de actividades o eventos crees que la universidad podría organizar para promover la conciencia y la aceptación de la neurodivergencia? Yo creo que ya lo están haciendo muy bien. Este programa es un claro ejemplo de ello. Yo abono mucho también en las escuelas para padres. ¿Escuelas para padres? Sí, que son estos espacios en donde invitamos a los padres y las madres y personas cuidadoras también de todas las personas que están aquí aprendiendo. No nada más en este caso estamos hablando de la universidad, pero lo podemos trasladar a cualquier espacio académico y brindarles la información. Y vamos a tener, por ejemplo, una pequeña conferencia y hoy vamos a hablar de autismo y la próxima semana vamos a hablar de déficit de atención y la que sigue vamos a hablar de la ansiedad y la que sigue vamos a hablar del miedo. Y estas pequeñas dinámicas de la escuela para padres que vamos dando información y vamos a lo que platicábamos desde un principio, abonando a la sensibilización y a entender además que no nada más vamos a abonar en el conocimiento de las personas neurodivergentes, sino que también tiene beneficios para todos los demás estudiantes y las demás estudiantes neurotípicos y neurotípicas. Tiene beneficios el estar compartiendo y conviviendo con personas autistas. También de esta manera vas a desarrollar habilidades de empatía, de escucha activa, de no juzgar. También te va a dejar algo bueno. Entonces, dejar de ver esta parte como algo negativo, que muchas veces desde el desconocimiento, padres y madres de familia pueden decir, pues es que yo no quiero que esté el autista o por ejemplo, la persona con Tourette que grita, que no puede controlarse, que tiene los tics y que está interrumpiendo constantemente en mi clase. Lejos de pensar en eso, piensa que a este grupo de personas neurotípicas les va a enriquecer mucho en la vida conocer a otro tipo de mentes, a otro tipo de procesos de aprendizaje y de pensamiento, estilos de pensamiento, inteligencias múltiples que me van a enriquecer como persona y que la próxima vez que yo conviva con una persona con Tourette, ya sé qué necesidades tienes y ya sé cómo yo puedo ayudarte. Más o menos por ahí va la cosa, Miguel. Ok. Vamos a hacer 2 preguntas más y nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. Muy bien. Bueno, una pausa. Muy bien. ¿Cómo puede la universidad asegurarse de que los servicios de apoyo sean accesibles y efectivos para
para los estudiantes neurodivergentes? Pues ya lo platicamos con el ejemplo de la silla de ruedas, ¿no? Del diseño universal, preguntando, no dando por hecho, preguntando cuáles son las necesidades. Y también aprendemos mucho observando, invitar a entrar a las aulas, a observar cuál es la dinámica real, porque si me quedo nada más con lo que puede decirme el docente o la docente, desde ahí elaboro el instrumento o el juicio en su caso, pero no estoy yo dándome la oportunidad de ver cuál es la realidad. Si entraran varios pares de ojos distintos a ver cómo funciona el aula con y sin personas neurodivergentes, pues me voy a dar cuenta de qué necesidades hay. Entonces, fomentar el diálogo, preguntar, tener bien abiertos los ojos y siempre desde el respeto y desde el voltear a ver a la persona y no al diagnóstico. ¿Qué papel crees que juega la tecnología en la inclusión de personas neurodivergentes en la universidad? Es muy importante la tecnología, con propósito, por supuesto, porque también puede servir de fuga. Y ahí empezaría lo peligroso, porque te pongo un ejemplo. Si a mí me regula jugar un jueguito en el celular, qué padre, lo puedo utilizar. Pero ¿qué pasa si ya estoy en la clase que platicábamos hace rato de historia, donde tengo que poner atención porque es muy estructurada y me van a hablar de fechas, si estoy en geografía, que me van a hablar de ríos y montes y cordilleras, y yo estoy jugando el Candy Crush, pues a lo mejor no puedo tener mi mente al 100% ahí. Ahí empezaría un poquito el riesgo, pero también es un gran beneficio. A mí me sirve muchísimo, por ejemplo, la inteligencia artificial, el famosísimo ChatGPT, porque también lo uso un poquito como traductor de, oye, mi cerebro autista piensa A, B y C. Ahora tradúceme esto a neurotípico. ¿Cómo lo hago para que lo pueda comprender una audiencia más amplia? Y me sirve maravillosamente bien porque pues es una máquina. Entonces, conforme me ha ido conociendo mejor, entiende muy bien a qué me refiero. Y ya literalmente le puedo pedir, tradúceme esto a neurotípico y lo hace. Y para mí me facilita la vida muchísimo porque ya lo puedo entregar de una manera más sencilla sin necesidad de estar yo haciendo el desgaste mental de traducción. Hasta allí creo que nos impacta el beneficio de la tecnología, por poner un ejemplo. Es un muy buen ejemplo. Para mí, a mí también me ha servido muchísimo el ChatGPT, sobre todo por pues la soledad. Sí. De que a veces quiero preguntar algo, buscar ayuda, pero quiero una ayuda que sea como rápida y precisa. Entonces le hago que si voy a cocer un pollo, oye, ¿qué le puedo poner para ¿lo puedo nada más poner así en agua a cocer o le tengo que echar algo? Ella me dice, no, que échale cebolla, ajo y esto y te va a quedar mejor. Entonces ya me facilita para no buscar ayuda porque yo antes pues contactaba amigos o mis familiares para cosas así rápidas, pero pues me saltaba estas reglas, no sé cómo llamarlas, de educación, de hola, buenos días, ¿cómo estás? Y sin ir directo al grano. Y es algo que con la inteligencia artificial sí puedo hacer, puedo saltarme esos procesos y la verdad, muy contento. Espero que siga creciendo. Vamos a ir a un pequeño corte, a una pausa. Ahorita volvemos. Regresemos. Ahorita regresamos.
Estamos de vuelta. Vamos a continuar con las preguntas. Nuestra siguiente pregunta para Evelyn es: ¿cómo puede la universidad fomentar la colaboración y el apoyo entre estudiantes neurodivergentes y no neurodivergentes? Yo creo que pensando desde el respeto, fomentando el respeto desde el inicio y no lo que platicábamos, no verlo desde voy a integrar al que es diferente, sino entendernos a todos y a todas como que todos somos diferentes y todas somos diferentes. No necesito yo tener una etiqueta de quién soy para que sepas que soy persona y que quiero que me incluyas y que tengo el derecho de estar ahí. Entonces, desde el respeto. Muchas gracias. Sí. La siguiente pregunta es: ¿qué cambios crees que la universidad debería hacer para ser más flexible y adaptable a las necesidades de los estudiantes neurodivergentes? Es que yo creo que los cambios son graduales y ya lo están haciendo, ya están muy inmersos en este proceso de cambio. Entonces, lo que te decía sobre la flexibilidad, yo apuntaría a eso, a pensar también en la diversidad desde el mismo proceso de planificar, porque por ejemplo, cuando vayamos a hacer una actividad que sé que puede desregular a un alumno neurodivergente porque vamos a usar, te voy a poner un ejemplo, ¿no? La luz intermitente de una lámpara para comprobar algo en la clase de física y yo sé que tengo un alumno fotosensible que cuando esté poniendo esa lámpara le va a causar ansiedad, pues desde el momento que estoy desarrollando esta clase, pensar esta estrategia no va a funcionar para esta persona. Entonces, ¿qué puedo hacer? A lo mejor puedo hacer diferentes módulos donde esa sea una estrategia para este equipo, pero al equipo de acá le pongo una estrategia diferente, o en lugar de la necesidad de usar la luz, vemos el video donde no se vea la luz de manera tan directa, buscar las adecuaciones y los ajustes razonables desde un inicio, pero siempre abonando a la flexibilidad. La siguiente pregunta es: ¿qué te gustaría que la gente entendiera mejor sobre la experiencia autista y la neurodivergencia? Hay muchas cosas. A mí me gustaría que todas las personas entendieran el autismo desde donde lo entendemos las personas que somos autistas o que tenemos familiares y seres queridos con autismo, ¿no? Porque hay muchos juicios, yo creo que eso, hay muchos juicios que duelen. Uno de ellos es que no pareces autista. Es algo que nos dicen con mucha frecuencia, ¿no? Pero no se te nota el autismo, ¿no? Pues es que no se nota, ¿no? No es, por ejemplo, como síndrome de Down, que tiene rasgos muy específicos faciales que lo podemos detectar muy fácilmente. El autismo no se nota así a golpe de vista. Entonces no me digas no se te nota porque yo llevo 3 días desregulada después de una reunión social de más de 20 personas. Y es algo que tu persona neurotípica no vas a compartir. Y también otro juicio es, pues es que todos somos un poquito autistas. Pues yo les diría, sí, tanto como todos somos un poco ciegos o ciegas. Sí, pues yo también puedo cerrar los ojos y pretender que no veo, y esa no quiere decir que esa sea mi realidad. No puedo pretender que eso sea, que a partir de ese pequeño experimento pueda entender cómo vive en su piel una persona ciega, ¿no? Pues con el autismo pasa lo mismo. Yo te puedo explicar qué me desregula, qué me causa ansiedad, cuáles son los procesos y las ritualizaciones mentales que no paran en mi mente. Y tú lo puedes entender desde tu empatía en ese momento, pero después tú te vas a ir a tu casa siendo una persona neurotípica y yo me voy a quedar con mi autismo. Entonces, hay que poner mucha atención en esos juicios y en lo que decimos, porque el lenguaje no es inocente. El lenguaje trae consigo un peso que puede dañar profundamente, aún cuando venga desde algo inocente, de donde pensemos que no daña, no, sí daña. Entonces, tienes la oportunidad de informarte, tienes la oportunidad de conocer. Nadie nace sabiendo, pero sí tenemos la obligación de conocer y de respetar pues lo que puede dañar a otras personas y de no sumarnos a un malestar que de por sí ya trae consigo, créanmelo, una persona con autismo. Muchas gracias. Sí.
Vámonos a la penúltima pregunta y después de estas últimas dos preguntas vamos a entrar en tiempo libre donde vamos a poder, pues vamos a terminar las preguntas y vamos a hablar de lo que nos vaya surgiendo. No sé cómo decirlo, pero más como libre. Más libre, qué Sí. padre, me gusta eso. ¿Cómo te preparas para mejorar la ansiedad o el estrés que puede surgir al hablar en público? Pues no es que me prepare, la verdad. Si me siento ansiosa, lo reconozco que estoy ansiosa. Incluso en público también lo puedo reconocer. Saben que me siento muy nerviosa, me siento ansiosa y saber que no pasa nada. Que si me vas a juzgar por ello, pues aquí lo espero, pero nada más, ¿no? No creo que te puedas preparar para no sentirte ansioso. Quizá sí puedes eliminar un poco fuentes que sabes que te van a producir ansiedad. Por ejemplo, si yo vengo contigo a hablar de fútbol y yo no sé absolutamente nada de fútbol, te garantizo que me va a dar ansiedad la primera pregunta que me hagas porque pues no manejo el tema, no tengo conocimiento. Entonces sé que si vamos a hablar de fútbol, pues darle una leída a un libro o a escuchar un podcast, prepararme de alguna manera para poder abordar el tema. Eso creo que abonaría a mi ansiedad, pero no creo que haya una forma de prepararte para no sentirlo. Es una condición de vida que en cualquier momento, como dicen, como las olas del mar, ¿no? Puede llegar la ansiedad y así como llega la ola, ya sabemos que se va a ir, entonces hay que aceptarla. Muchas gracias. Nuestra última pregunta es, ¿qué próximos proyectos o temas te gustaría abordar en tus conferencias? Pues yo quiero seguir llevando este mensaje, este mismo mensaje, porque fíjate que de las conferencias que he dado, la que creo que más impacto tiene es la primera, que es la más básica. Desde qué es el autismo, cómo nace la historia del autismo, que si es Asperger, que si ya no es Asperger, desde el 2013, que todo eso todavía hay muchísimo desconocimiento al respecto y siempre que doy esa conferencia, al final hay mucho agradecimiento de me ayudaste a entender mucho mejor. Llegué a tu conferencia pensando, porque siempre les digo, tú estás llegando hoy a esta conferencia sabiendo que el autismo es un niño varón, porque siempre es varón, en una esquina, meciéndose así, repitiendo la última palabra de lo que estás diciendo, jugando con las manos. Esa es la imagen que tú tienes del autismo y puede ser diametralmente diferente. Sí puede ilustrar a una persona con autismo, claro que sí, pero es un estereotipo, no es la realidad. Entonces yo trato de pues de que conozcan esa realidad desde cualquier perspectiva, desde cualquier matiz maravilloso que hay en este espectro tan vasto. Esa conferencia gusta mucho y pienso seguir dedicándome mucho con ella porque impacta y porque ha servido, me parece, sobre todo en el ámbito educativo. Estoy escribiendo un libro que se llama Autismo se llama el juego. Autismo se llama el juego. Autismo se llama el juego, entonces vamos a hablarlo, lo estoy abordando como si fuera un juego de mesa, entonces juega un papel el tablero, juegan un papel las piezas, que somos las personas, juegan un papel las reglas de convivencia. Entonces ese va a estar padre, ya después vendré a presentártelo, Miguel. Esos son los proyectos Muchas gracias. más cercanos. Muchas gracias. Con esto concluimos las preguntas, la entrevista formal, por así decirlo. Ahora entramos en tiempo libre y ¿cómo te sientes? Muy bien, muy contenta de platicar de este tema. A mí siempre hablar de autismo me llena mucho porque lo vivo, como te platiqué, desde que llegué al programa de manera muy cercana, desde mi historia personal, a través de mi hija y también, pues después de entrar a tantas aulas y platicar con tantos y tantas docentes, veo tantos casos difíciles y tristes de segregación de alumnos y alumnas que le han pasado mal y creo que es un área de oportunidad tremenda que tenemos como sociedad. Conocer el tema eh, para después, ojalá que en un futuro muy próximo podamos hablar de inclusión y no de personas autistas, personas neurodivergentes y personas neurotípicas en los mismos espacios, que es ahorita la realidad de lo que es la inclusión casi en todos los espacios. Muchas gracias. ¿O cómo lo piensas tú? ¿Tú crees que sí sigue siendo así?
¿Cómo lo has vivido tú? Mm, pues para mí es difícil la parte en que a mí me diagnosticaron ya, pues ya grande, ya Ujú. como a los 22, 23 años. Entonces, pues sí ha sido difícil Mm. porque pues todavía no me cuesta mucho identificar qué son las cosas, los factores que detonan, yo lo llamo mi modo autista o no sé cómo llamarlo, pero Me es encanta. como que me hiperactivan Ujú. o pues sí, algo así. Sí, sí. Entonces sí ha sido aprender mucho, pero pues no sé, así. Y es que ese autoconocimiento también es un proceso bien largo, es entender cómo que no es normal esto, cómo que no todas las personas tienen estos rituales, ¿no? Cuando lo empezamos a ver en los demás y vemos que no, es difícil entenderlo cuando tu cerebro lo procesa de una manera muy diferente a la de las personas neurotípicas. Es un proceso interior también largo. Ahorita que mencionabas lo de que en algún momento ojalá llegue como no sé si llamarla como evolución del lenguaje, Ujú. en vez de que sea neurotípicos, personas con autismo, personas neurodivergentes, que Sí, solo sean, por así personas. decirlo, personas o solo no sé, como pues una especie con diferencias genéticas, así como una persona sin diagnósticos Ujú. se puede sentir identificada con una persona sin diagnósticos, que una persona sin diagnósticos se pueda sentir identificada o conectada con una que sí tiene diagnósticos sin necesidad de ¿cómo se llama? Pues de tanta explicación, no sé cómo decirlo. Me gusta mucho, sí, y sí es cierto, conectas, puedes conectar con diferentes situaciones, como con cualquier persona, ¿no? Que viven. Eh, Se aprende también de experiencias de otras personas, por lo menos a sensibilizar, a conocer, porque dicen nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo creo que sí puedes aprender mucho. Te lo podría decir cualquier persona que conviva con una persona autista o neurodivergente siendo neurotípico. Aprendes un montón del estilo de pensamiento, de lo que detona crisis, de lo que puede causar un problema. A mí, por ejemplo, yo tuve muchos problemas con mi esposo porque no conocía mi diagnóstico, ni yo lo conocía. Entonces él me etiquetaba como, ay, es que qué payasa. ¿Por qué eso sí y esto no? ¿Por qué cuando son mis cosas no y las tuyas sí? Bueno, pues porque tus cosas son ir al estadio de fútbol. Yo no me voy a meter jamás a un estadio de fútbol a escuchar los gritos, con las luces que me va a desregular. Y ahora lo entendemos y nos da mucha risa, pero en su momento parecía un acto egoísta y no lo que realmente era, que era una desregulación emocional a partir de sobreestimulación, ¿no? Sí. Entonces, conocerlo te ayuda muchísimo en la vida. Sí, porque, por ejemplo, ahí em, tu esposo podría pensar, no, es que no quiere ir conmigo porque ya no me quiere Claro, o porque no quiere estar conmigo, cuando en realidad era algo más personal de que, pues, esos ruidos tan altos me, me hacen más mal que bien. Cuando tal vez a él lo hacen sentir bien, pues, no sé. sí. Pero es como si fueran malentendidos y que poco a poco, pues, aprendiendo de ti mismo, Ujú. mm, no te ayuda a ti, pero también eso que te ayuda a ti ayuda a tu entorno. Exactamente. Sí. Sí, porque parece increíble comentarlo así, pero yo pensaba, pues no me gusta y ya, porque yo no conocía lo que ya le pusimos nombre de la sobreestimulación. No lo conocía, no sabía que eso era parte de mí. Yo lo traducía como no me gusta, pues yo prefiero hacer otra cosa. Entonces eso se traducía en egoísmo. Ah, pues no quieres hacer eso como dices tú, ¿no? Porque no me quieres, porque no cedes a hacer lo que a mí me gusta, porque yo sí cedo a hacer lo que tú te gusta y una serie de conflictos que nacen a partir
simplemente de no conocer el término correcto de lo que estaba ya sucediendo en mi persona. Qué frustrante. Uy, sí. Qué frustrante. Y qué liberador conocerlo. Cuando ya lo puedes entender y cuando ya lo puedes expresar también, se te hace más fácil la vida. Por eso yo siempre trato de impulsar a las personas a que tengan el diagnóstico, no por la etiqueta, no por tener el papel, ni siquiera tienes que ir a enseñárselo a nadie, ni por buscar un trato diferente o privilegiado o mejores oportunidades. De verdad, hazlo por conocerte, por conocer qué necesidades tienes, por conocer qué es lo que te desregula, porque garantizado te va a ser más fácil la vida conocerte desde ahí, desde esa profundidad de cómo funciona tu cerebro. Mejorar la calidad de vida. Sí, Te mejora sí. la calidad de vida. Y en una de esas se la mejoras a tu entorno también, ¿eh? ¿Mejora tu entorno? Sí, que tú puedas llegar a expresarles a los demás con claridad, mira, yo no me puedo sumar a esta situación porque en mí genera esto, pues tu entorno va a entenderlo si son personas empáticas, ¿no? Entonces no es un beneficio que va a tener nada más tú, que vas a tener nada más tú, sino es algo que pueda ayudar a los demás también a irlo haciendo parte de su comprensión, de su conocimiento de vida, y que después cuando conozca a otra persona dentro del espectro, pues lo pueda entender mucho más fácil sin necesitar que me expliques, que me enseñes un papel, porque ya lo conozco, ya lo vivo de manera más cercana. Se me está ocurriendo una pregunta de algo que yo vivo. Sí. Tiene que ver con dos cosas. Uno, la comunicación con los demás. Ajá. Y dos, el autoconocimiento. Sí. De las cosas que no te gustan, que sí te gustan, que te gustarían, que preferirías. Tu autoconocimiento. Uh-huh. ¿Crees que se pueda llegar a porque pues yo batallo mucho para comunicarme con los demás? Sí. Pero también para identificar lo que, ¿cómo se llama? Pues autoconocerme. Uh-huh. Entonces, puedo llegar yo a un punto en el que sin saber qué es sin tener tanto autoconocimiento de mí, Uh-huh. ¿puedo llegar a comunicarme con los demás? Porque yo batallo sí. para comunicarme. Yo creo que es que entendamos que el autismo siempre va a tener esos dos componentes, y uno es la comunicación. Siempre va a haber una limitante en la comunicación y en la parte social también, es en el lenguaje y en la comunicación. Eso sí lo compartimos todas las personas dentro del espectro. Entonces, creo que sirve mucho aprender reglas básicas de convivencia. Tú dabas el ejemplo hace ratito, es que al GPT no le tengo que hacer el small talk, ¿no? Y preguntarle, hola, ¿cómo estás? Y buenos días, que no entiendo para qué, si nomás te quiero preguntar si le pongo chile al pollo o no le pongo, ¿no? Sí. Nosotros lo entendemos muy claramente, pero de otro lado puede parecer rudo, puede parecer... ponga usted el adjetivo que quiera, ¿no? Aquí para interpretar la conducta autista. Entonces, yo creo que sí puede mejorar la parte social sin conocerte tanto a ti mismo. Pero creo que el camino, Miguel, es empezar contigo. Y conocerte a ti es fundamental, porque tú vas a seguir viviendo contigo toda la vida. Y en lo social, pues es gradual, que vamos mejorando, que vamos adquiriendo habilidades. Simplemente la experiencia y la vida misma nos lo da. Pero conocerte a ti es fundamental. Yo me iría primero por eso. Abonemos por conocernos a nosotros y a nosotras mismas, y pues téngannos paciencia en lo social si no les damos los buenos días. Y muchas gracias. Y desde tu experiencia, ¿qué consejo me darías a mí y a otras personas que tal vez posiblemente pues fueron diagnosticadas ya, pues como tú también fuiste diagnosticada no en la infancia? Sí. ¿Qué consejo pues, me darías a mí, a esas personas, sobre cómo puedo empezar yo a detectar esas cosas que me hacen lo que yo soy, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que prefiero? ¿Sería como un diario o meditar o qué?
Pues consejo. probar qué te funciona a ti, porque pues, todas las personas somos diferentes. Ahorita que haces Cierto. un diario, a mí me apasiona el mundo onírico. A mí hablar de sueños es uno de mis intereses más grandes. Entonces yo sí llevo un diario de los sueños. Ok. Y he aprendido, no sabes cuántas cosas de mí a partir de leer mis sueños y de tratar de darles interpretación. ¿Por qué estoy soñando esto? ¿Qué me está queriendo decir mi inconsciente a partir de estas creaciones, ¿no? En mis sueños. A mí es lo que me funciona. A ti seguramente van a ser cosas diferentes, pero eh, pues eso, enfocarte en ver qué te funciona, qué no te funciona, observarte. Y también, ¿sabes qué? En escuchar activamente a las personas. Si ya muchos te dijeron, ay, es que siempre te vas sin despedirte, a lo mejor para ti no es como importante tener que despedirte. Pero si ya te lo están diciendo 3, 4 personas, pues es una señal muy clara de que están esperando de ti un comportamiento que en ti no es nato. Entonces a lo mejor te va a ser más fácil la vida despedirte, aunque te cueste un poquito más de trabajo decir, por cierto, ya me voy, ¿eh? Buenas tardes, que para ti no es importante, pero que te va a evitar problemas que después no te van a reclamar, no te despediste de mí ayer, ¿no? Entonces, Ok. estar atentos a lo que escuchamos también son... Me encantó ese ejemplo último de escuchar em, a los demás, observar el entorno y escuchar a los demás de qué es lo que ellos perciben. Ujú, Pero también me gustó mucho lo que dices por ejemplo, para ti los sueños. ujú. Entonces, para mí o para otras personas es como prestar atención en lo que nos apasiona, lo que nos gusta, pero no solo quedarse ahí, sino como hacer conexión de eso con tu interacción con los demás, de por qué me gusta tanto dibujar, por qué dibujo estas cosas que yo dibujo. ¿Acaso lo que me gusta es platicar? No sé, como más como investigar personalmente lo que uno hace, pero Exacto, como conectándolo con los demás. O sí. bueno, con lo que, a como uno interactúa en la sociedad. Y entender el por qué las personas autistas somos pensadores incansables. Toda la vida está la ardilla girándonos a velocidades. Creo que es el 58% más de información la que maneja nuestro cerebro todo el tiempo comparativamente con una persona neurotípica. Entonces, de verdad, no es broma. No para nuestra cabeza, ni dormidos, ni despiertos, ni felices, ni tristes. Es una cosa que cansa también. Entonces, si la empezamos a usar para conocer, para entender, para observar en dónde puedo hacerme la vida más fácil, pues también nos va a ser muy útil esa ardilla incansable, Miguel. Hay que buscarle lo bueno a lo negativo. Siempre hay. Eh, no quisiera seguir, pero tenemos que terminar. Eh, Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Proinclusión WAPS, y nos pueden escuchar en la frecuencia 1180 de amplitud modulada. Démosles todos un agradecimiento muy grande a Evelyn Vázquez Melo por estar aquí y ayudarnos a conocer más sobre las personas. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Qué bonito programa y espero que pronto me invites otra vez y nos echemos otra hora de buena platicada. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día, tarde o noche. Hasta luego, que tengan muy bonita tarde. Gracias por la invitación.